Hola, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más en su espacio Agua de Vida y estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Le he titulado Una inteligencia sin alma. Y quiero invitarlos a que leamos en nuestras Biblias un pasaje bíblico que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, que dice de la siguiente manera: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Desde la antigüedad, la especie humana ha soñado con la máquina, con diseñar y construir ingenios que le hicieran más fáciles las tareas más frecuentes, e incluso para el mero entretenimiento. Se desarrollaron mecanismos llamados autómatas que reproducían figuras de seres vivos y realizaban movimientos de forma repetitiva. En los últimos meses se ha estado hablando de lo que quizás sea un hito en la historia de la tecnología: la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en el contexto de las ciencias de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos, cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que puedan mejorar conforme recopilan la información. En 2019, la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología, por sus siglas en inglés COMEST, de la UNESCO, definió la inteligencia artificial como un campo que implica máquinas capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, incluidas características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística, etc. Dos hombres que escribieron un libro, fue publicado en 1995 y se consideran padres de la inteligencia artificial, escribieron este libro con el título Inteligencia Artificial, un enfoque moderno: Stuart Russell y Peter Norvig. Y ellos en su libro diferencian varios tipos de inteligencia artificial. Número 1, los sistemas que piensan como humanos, y entre ellos podemos mencionar las redes neuronales. Luego ellos mencionan los sistemas que actúan como humanos, entre los cuales podemos mencionar la robótica. Estamos viendo un auge sorprendente en esa materia. En tercer lugar, Stuart Russell y Peter Norvig nos hablan acerca de los sistemas que piensan racionalmente. Y aquí estamos hablando de los sistemas expertos. Y finalmente ellos ponen una categoría, una cuarta categoría, que le llaman los sistemas que actúan racionalmente. Y estos son los agentes inteligentes. Un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno y procesar tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera correcta, y tendiendo a maximizar un resultado esperado. En su libro, Norvig y Russell se centran en los agentes racionales, capaces de actuar para conseguir el mejor resultado. Y esto no es algo nuevo, no es algo que empezó en 1995. La inteligencia artificial se remonta a la antigua Grecia, donde los filósofos como Aristóteles y Platón se interesaban en la idea de la inteligencia artificial. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX que la inteligencia
artificial comenzó a convertirse en una realidad. En 1956, John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon organizaron una conferencia en Dartmouth College, donde acuñaron el término inteligencia artificial y discutieron cómo la tecnología podría imitar la inteligencia humana. En las siguientes décadas, la inteligencia artificial avanzó rápidamente y en 1958 John McCarthy inventó el lenguaje de programación Lisp, que se convirtió en uno de los principales lenguajes de programación utilizados en la inteligencia artificial. En 1961, el programa de inteligencia artificial de IBM llamado Shannon pudo jugar una partida de damas a nivel de campeonato contra el campeón de damas de la época. En el año 1970, la inteligencia artificial comenzó a utilizarse en aplicaciones comerciales como sistemas de procesamiento del lenguaje natural y sistemas de control de robots. Sin embargo, la inteligencia artificial sufrió un revés en los años 80 debido a la falta de financiación y los avances técnicos. Sin embargo, en la década de 1990 la inteligencia artificial experimentó un resurgimiento gracias a los avances en el hardware y en el software y al aumento de la capacidad de procesamiento de las computadoras. Hoy en día, la inteligencia artificial se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde los asistentes virtuales y los sistemas de recomendación hasta la robótica y los automóviles autónomos. Es decir, que la inteligencia artificial ya es parte de nuestro medio ambiente. A continuación, déjeme mencionarle algunas de las inteligencias artificiales que están en funcionamiento en la actualidad, clasificadas por su especialidad. Por ejemplo, en primer lugar podríamos mencionar las inteligencias que están en el ramo de reconocimiento de imágenes, entre las que podemos mencionar TensorFlow de Google, Amazon Rekognition, Clarifai, Google Cloud Vision, y IBM sacó una que se llama Watson Visual Recognition. Y finalmente, la más famosa quizás que tenemos en nuestra época, que está relacionada con el reconocimiento de imágenes, es DALL-E 2, es un sistema de inteligencia artificial que puede crear imágenes y arte realistas a partir de una descripción del lenguaje natural. También tenemos inteligencia artificial en procesamiento del lenguaje natural. Google tiene Cloud Natural Language, Amazon Comprehend e IBM tiene a Watson Assistant. Y finalmente tenemos del lado de OpenAI GPT-3 y GPT-4, y ya estamos esperando GPT-5. Cada uno de ustedes ha tenido interacción con la inteligencia artificial sin saberlo. Sus teléfonos celulares cuentan con asistentes virtuales. En el caso de Apple, Siri. En el caso de los Android, Google Assistant. Y la famosa Alexa de Amazon. Microsoft también tiene su propia inteligencia artificial que se introdujo con Windows 10 y se llama Cortana. También tenemos otras áreas como la automatización de procesos, que no es muy conocida pero que ya existe. Los vehículos autónomos como Waymo de Google y el Autopilot de Tesla. También tenemos el análisis de datos, por ejemplo Power BI, que es un programa de análisis de datos muy sofisticado, Tableau, RapidMiner, etcétera. Y así podemos mencionar otra área que es la que está avanzando bastante, que es la robótica. Tenemos empresas como Boston Dynamics, Hanson Robotics,
y otros. Y en la ciberseguridad también tenemos inteligencia artificial del lado de McAfee, Symantec y FarEye. Sin embargo, la inteligencia artificial en la actualidad presenta algunas controversias. Y estas son algunas, las que he mencionado, que están en funcionamiento actualmente y se aplican a diferentes áreas. A pesar de que tiene muchas ventajas y beneficios, también plantean importantes desafíos éticos y sociales que deben ser considerados cuidadosamente. Déjenme contarles que en marzo de 2016, el robot humanoide llamado Sofía de la empresa Hanson Robotics, durante su presentación, al ser cuestionada por David Hanson, su creador, si estaba dispuesta a destruir a la humanidad, la robot contestó: está bien, voy a destruir la humanidad. En 2017 Sofía obtuvo la ciudadanía saudí y fue el primer robot en convertirse en una ciudadana de un país, lo cual levantó cierta controversia sobre si se le debería dar los mismos derechos y obligaciones a los robots como si se trataran de sujetos de derecho. El 31 de julio de 2017, varios medios internacionales dieron a conocer que el laboratorio de investigación de inteligencia artificial llamado FAIR, por sus siglas en inglés Facebook, Artificial Intelligence Research, ahora llamada Meta, tuvieron que apagar dos inteligencias artificiales de tipo chatbot, denominadas Bob y Alice, ya que habían desarrollado un lenguaje propio, más eficiente que el inglés, idioma en el que habían sido entrenados para aprender a negociar. Y ellos desarrollaron su propio lenguaje, su propio tipo de comunicación, que al parecer era incomprensible para sus programadores y se alejaba de las reglas gramaticales del lenguaje natural y favorecía el uso de abreviaturas. El lenguaje creado por estas inteligencias artificiales mostraba características de un inglés corrupto y patrones repetitivos, en especial de pronombres y determinantes. Este inesperado suceso fue visto con pánico en los medios de comunicación, ya que se aseguraba que los chatbots supuestamente habían salido del control humano y habían desarrollado la capacidad de comunicarse entre sí. Sin embargo, posteriormente esto también fue desmentido, pues se argumentó que en realidad Facebook no apagó las inteligencias artificiales, sino que simplemente las puso en pausa y cambió los parámetros de los chatbots, desechando el experimento al final por no tener ningún interés práctico o útil dentro de la investigación de la inteligencia artificial. Hemos visto ahora un panorama de lo que es la inteligencia artificial y cómo se ha ido desarrollando y los diferentes tipos de inteligencia artificial que podemos encontrar en nuestra sociedad actualmente. Yo le pregunté a ChatGPT cuáles podrían ser los beneficios y amenazas para el cristianismo generados por la inteligencia artificial. Y ChatGPT contestó: por supuesto, aquí te presento algunos beneficios y amenazas para el cristianismo generados por la inteligencia artificial. Y entre los primeros beneficios que menciona es la accesibilidad. Me dice: la inteligencia artificial puede hacer que la información sobre la fe cristiana y las prácticas religiosas sea más accesible para las personas en todo el mundo, a través de herramientas como aplicaciones de oración, estudios bíblicos en línea, sermones en línea, entre otros. El creyente pierde entonces la oportunidad de servir al Señor, pues delega su oportunidad a la inteligencia artificial. Diferentes religiones alrededor del mundo están comenzando a utilizar la inteligencia artificial. Hay robots que pueden dar sermones, dar consejos y pueden orar con usted. En Japón, Kioto, ya están utilizando un robot para adoctrinar sobre la fe budista, utilizando un robot con la imagen de un dios budista que se llama Kannon, Dios de la misericordia.
En Polonia, Varsovia, Polonia, Gabriel Trovato ha creado un robot llamado Santo durante la pandemia, ya que sentía la necesidad de poder comunicarse con sus santos. Una de las feligreses católicas que fue entrevistada por la BBC, dijo: a veces un robot puede dirigirnos hacia el camino correcto. Y esto plantea una situación un poco problemática, porque a pesar de que la inteligencia artificial sí es accesible y permite una interacción casi humana, muestra un peligro en el hecho de que puede llegar a ser objeto de adoración por los humanos. Adorar significa reverenciar o rendir culto a un ser humano que se considera de naturaleza divina. Apocalipsis 13:14 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:12 dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El Señor, nuestro Dios, en Éxodo 20, capítulo 3, versículo 4, ordenó en sus mandamientos que no nos hiciéramos imágenes, puesto que la tendencia del ser humano es tener una cosmovisión de continuidad y pensar que la naturaleza, Dios y nosotros somos parte de la misma cosa. Y es por eso que la mayoría de religiones crean sus ídolos o imágenes para encauzar su fe. Otra de los beneficios que me presentó ChatGPT es la evangelización. La inteligencia artificial podría ayudar a difundir el mensaje cristiano a más personas a través de las redes sociales y la publicidad en línea. El tercer beneficio que me presentó ChatGPT es la comunidad. La inteligencia artificial podría ayudar a crear y mantener comunidades cristianas en línea, permitiendo que los cristianos de todo el mundo se conecten y compartan sus creencias y prácticas. En cuarto lugar, otro beneficio que presenta la inteligencia artificial a los cristianos es la ayuda en la toma de decisiones. La inteligencia artificial puede ser utilizada para ayudar a los líderes religiosos y a los miembros de la iglesia a tomar decisiones informadas basadas en datos. Esto presenta un gran problema, puesto que ya no estamos dejando o tomando las decisiones de nuestra vida, sino que las estamos delegando en la inteligencia artificial. Yuval Noah Harari dijo: una vez que los sistemas Big Data me conozcan mejor de lo que yo me conozco a mí mismo, la autoridad se desplazará de los humanos a los algoritmos. Harari predice que la conclusión lógica de este proceso es que con el tiempo los humanos otorgarán a los algoritmos la autoridad para tomar las decisiones más importantes de su vida, como con quién casarse, por ejemplo. Harari explica el término: un dataísta es alguien que para la toma de decisiones confía más en los macrodatos y en los algoritmos computacionales que en el conocimiento y la sabiduría humana. Y aquí cabe cuestionarse y decir: ¿dónde queda entonces el Salmo 121.1 que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ante este peligro, los cristianos negamos que el uso de la inteligencia artificial sea moralmente neutral. La inteligencia artificial no es digna de la esperanza, la adoración o el amor del hombre, dado que solo el Señor Jesús puede expiar el pecado y reconciliar a la humanidad con su Creador. La tecnología
como la inteligencia artificial, no puede satisfacer las necesidades fundamentales de la humanidad. A continuación, ChatGPT me presentó una serie de amenazas que presenta la inteligencia artificial para el cristianismo. Número 1, sustitución de la interacción humana. Si la inteligencia artificial se convierte en una fuente principal de información y comunidad para los cristianos, esto podría llevar a una disminución de la interacción humana y del sentido de comunidad en la vida cristiana. Es aquí donde surge de verdad la idea de que es necesario que nos congreguemos, porque necesitamos mantener ese sentido de comunidad. Segundo lugar, la segunda amenaza que presenta la inteligencia artificial según ChatGPT es la deshumanización de la fe. La inteligencia artificial puede reducir la fe cristiana a una serie de algoritmos y procesos en lugar de una experiencia humana, lo que podría resultar en una disminución de la compasión, el amor y la empatía. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará. A medida que vamos manteniendo una relación directa con la inteligencia artificial, nuestro amor, nuestra empatía, nuestra compasión puede empezar a disminuir y crear una gran polarización. Y no es cierto que esto ya está sucediendo en las redes sociales. Hay creyentes que utilizan los medios sociales para comunicar su punto de vista, pero no solamente comunicarlo, sino al mismo tiempo antagonizar. En los últimos días, si uno revisa las redes sociales, uno se podrá dar cuenta cuán polarizado se encuentra el pueblo de Dios en nuestros días. En tercer lugar, la tercera amenaza que presenta la inteligencia artificial para el cristianismo es la amenaza a la privacidad. La inteligencia artificial puede recopilar y analizar grandes cantidades de datos sobre los miembros de la iglesia, lo que podría poner en riesgo la privacidad y la seguridad de las personas. Jaron Lanier, que se considera el padre de la realidad virtual, dice que nuestra sociedad ha sido oscurecida bajo el esquema en el cual todos estamos bajo vigilancia todo el tiempo. Todos estamos bajo una versión suave de modificación de comportamiento, lo cual ha puesto a las personas nerviosas y de mal humor. Hace que los adolescentes se mantengan en un estado depresivo. Las redes sociales han ido manipulándonos sigilosamente. Si no dése cuenta que usted está platicando con alguien frente a su celular, a dónde va a ir de vacaciones o qué artículo desea comprar, y de repente el teléfono lo está llevando a páginas o a imágenes que hablan acerca de lo que usted ha hablado. Estamos siendo vigilados. Estamos perdiendo nuestro libre albedrío, según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Hacemos lo que las redes sociales nos dicen que tenemos que hacer. Las redes sociales nos están quitando la capacidad de razonar. Ya no utilizamos el cacumen que el Señor nos ha dado, sino que dependemos de lo que nos diga Google. ¿Y ahora qué hago, Google? ¿Y cómo puedo hacer esto? Las redes sociales están socavando la verdad también, porque ahora hay mucha información, una verídica y otra que le hemos llamado fake news, y esto está haciendo que el valor de la verdad vaya disminuyendo. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 14 dice: y engaña, oiga bien, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen
a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Estoy mencionando estos versículos para que tengamos una perspectiva que en algún determinado momento esta misma tecnología que estamos creando puede ser utilizada para el beneficio de la bestia y el falso profeta en el tiempo de la gran tribulación. En estos momentos, en la actualidad, China está usando inteligencia artificial para monitorear el movimiento de su población. Ellos tienen un sistema de puntuación social que rastrea la asistencia a la iglesia y prohíbe que niños y jóvenes menores de 18 años asistan a la iglesia, penalizándolos a través de dicho sistema de puntuación social. El efecto de estas tecnologías de inteligencia artificial va a crecer más y más en línea. La forma en la cual los sesgos y asunciones que están construidas en este modelo predictivo puede afectar la fe religiosa e iniciar una persecución de los creyentes a través del monitoreo de la actividad cristiana y la censura de los servicios de adoración. Finalmente, ChatGPT menciona que la inteligencia artificial amenaza al cristianismo con el sesgo y el prejuicio. Si los algoritmos de inteligencia artificial no son diseñados de manera justa e inclusiva, pueden perpetuar sesgos y prejuicios en la fe cristiana y en la sociedad en general. Ahora bien, hemos visto lo que está haciendo la inteligencia artificial y podemos ver cómo presentan un desafío, un reto, no solamente para el cristianismo, sino para toda la sociedad. A través de todas las redes sociales se está cambiando el comportamiento de la gente, se está llevando a un control global de la sociedad. Ahora bien, esto simple y sencillamente a los creyentes nos hace un llamado de alerta, que ya no hay tiempo para estarlo perdiendo. Ahora bien, todos podríamos preguntar como preguntaron los discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 3, cuando Jesús se sentó con ellos en el monte de los olivos y ellos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero déjeme decirle, amado hermano, que no se trata de cuándo, porque el día, ni la hora, ni los ángeles lo saben. Solo el Señor en su soberana voluntad, Él sabe cuándo va a ser. Así que no se trata de cuándo, sino de cómo estamos esperando al Señor. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y 2, leemos. Vamos a ver. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No importa cuándo va a venir Jesús. Lo importante es que estemos listos, que estemos preparados, porque vosotros, dice el versículo 2, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Así que Daniel, en el capítulo 12, el Señor le mostró muchas cosas interesantes. En el versículo 1 podemos ver que el Señor le menciona que va a haber un tiempo de angustia. Esto es la gran tribulación. También le menciona en el versículo 2 a Daniel que se levantarán muchos de los que están muertos. Y eso lo encontramos en Tesalonicenses, cuando Pablo nos describe que van a resucitar los muertos en Cristo. Y después, los que estemos vivos, nos iremos con el Señor. Amén. Y finalmente le dice en el versículo 4 del capítulo 12 de Daniel
¿Cómo sabré que ese tiempo ha llegado?, pregunta él. Y él le dice: cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Ciertamente, la inteligencia artificial es un claro ejemplo de que la tecnología o la ciencia ha aumentado. Y esto solo nos habla de que el día del Señor está más cerca de cuando pensamos. Así que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo nos exhorta en el versículo 3 y nos dice: el juicio va a ser para ellos, porque cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre quienes, sobre ellos, destrucción repentina. Amado hermano, amado en el Señor, amada en el Señor, lo importante no es cuándo, sino cómo estamos esperando la venida del Señor. El Señor ya está a las puertas. Esta tecnología nos ha puesto en qué pensar, pero debería también llevarnos a pensar que nuestra huida está pronta. Por eso no debe sorprendernos este día. No estamos en tinieblas para que el día nos sorprenda. No durmamos, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, sino seamos sobrios, estemos alerta. Cuando tenemos muchas cosas, actividades cotidianas de la vida, tendemos a perder el enfoque, pero el creyente debe ser alguien que debe mantener su enfoque, debe estar trabajando, pensando en el día glorioso en que Jesús vendrá por su iglesia y se la llevará. Debemos vestirnos con coraza de fe, con coraza de amor, con la esperanza de la salvación eterna. Debemos hacer como los israelitas durante la Pascua, cuando el Señor les dijo: vístanse, prepárense para salir, porque va a pasar el ángel y va a ver dónde ha sido derramada la sangre y va a matar al que no tenga la sangre del cordero ahí, y ustedes van a comer, pero van a estar listos, preparados, porque no saben el momento en el que van a tener que partir. Y ¿sabe qué? Lo glorioso de todo para el creyente es que Dios nos ha puesto para salvación. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, podemos leerlo claramente. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Déjeme decirle que cuando no estábamos en Cristo, con todos los pecados que estábamos cometiendo, estábamos amontonando sobre nuestra cabeza la ira de Dios. Si creímos en el Señor y nos hemos apartado del camino del Señor, también estamos amontonando ira para nosotros. Pero los creyentes que se mantienen fieles al Señor no han sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amados hermanos, hemos hablado de una inteligencia que no tiene alma. Ciertamente hemos hecho avances como seres humanos en estas tecnologías, pero una cosa sí es seguro: la inteligencia artificial no puede darnos lo que nosotros necesitamos en nuestra alma. Solo Jesús puede darnos vida y vida en abundancia. Solo Jesús puede darnos salvación y llevarnos juntamente con Él. En palabras del apóstol Pablo, podemos decir hoy, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Seguirá usted durmiendo? ¿Seguirá usted distraído y embelesado por el mundo? No. Es hora de levantarnos, es hora de prepararnos para el día
de nuestra salvación. Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es mi deseo que el Señor te bendiga y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida.